Hola a todas y todos, y una vez más gracias por escuchar los podcasts del proyecto Scale Upcycling. Hoy tenemos a Alfonso Saura, uno de los creadores de Clotzy, una empresa muy joven de moda sostenible creada en enero de 2021 junto con su compañera Ángela Gómez. Bienvenida, Alfonso. Buenas, muy buenas, ¿Qué ¿qué tal tal? estás? Muy bien, muy bien. Bueno, te hemos invitado y muchas gracias por participar en la serie de podcasts que estamos creando bajo el proyecto. Así que nada, quiero que nos cuentes un poquito sobre quiénes sois vosotros, quién es Clopsy o qué es Clopsy, Clopsy, no sé si lo pronuncio bien. Sí, sí. y, y pues nada, cuéntanos de quiénes sois, de dónde surgió la idea de Clopsy. Vale, pues nada, bueno, lo primero, Clutch es una marca de moda sostenible y vegana. Nace un poco para luchar contra el fast fashion. Al final, la industria de la moda es la segunda más contaminante de todas y bueno, nacimos un poco para poder solucionar este problema y ser una alternativa real. Nosotros decimos siempre que acompañamos a la gente como en el camino a la sostenibilidad a través de la moda, y es un poco lo que intentamos hacer una comunidad, intentar concienciar mucho sobre el cambio y sobre la realidad detrás de la industria de la moda. Bueno, tanto Ángela, que es mi socia, y como yo somos ingenieros de telecomunicaciones, pero bueno, un día decidimos dar un giro así de 180 grados y empezar con un proyecto de moda sostenible. Yo tenía como mucha inquietud por emprender, y a ella le gustaba mucho el mundo de la moda, y decidimos crear como una empresa acorde a nuestros valores. Gracias. Es muy interesante todo lo que dices. Y bueno, para quien no os siga, que yo les animo a que os sigan en redes sociales, porque los vídeos que hacéis son bastante divertidos, o a mí me gustan un montón, por lo menos, al menos, os definís como Plastic Warriors en redes sociales. ¿Cuáles han sido las principales motivaciones que os han llevado a querer crear una empresa sostenible? Las principales motivaciones realmente fueron, justo como he dicho antes, que queríamos crear como una alternativa a la moda. De hecho, nos llamábamos Plastic Warriors porque al principio las camisetas que hacíamos estaban hechas con plásticos del mar, y era un poco como que tenía mucho más sentido. Es verdad que ahora se ha quedado como el icono del nombre, pero la motivación realmente fue esa, es decir, queremos crear una moda acorde a nuestros valores. De hecho, nosotros somos veganos y hemos ido como evolucionando a la sostenibilidad también gracias a la empresa. Hemos ido creciendo junto con la empresa y queríamos como un poco demostrar que es posible hacer una marca de moda sostenible que respete tanto las condiciones de los trabajadores como respete el planeta y los animales, y encima poder ser rentable. Vale, gracias. Claro, hablas mucho de los derechos de los animales, de los derechos de los trabajadores, pero ¿qué implica el término sostenibilidad para vosotros? O sea, es una de vuestras motivaciones, sí, pero ¿qué implicaría para vosotros? Vale, a O sea, ver, ¿qué tenemos que es tener en cuenta sostenible? que, claro, la sostenibilidad son tres patas: medioambiental, de las personas y obviamente económica. Entonces, la sostenibilidad medioambiental básicamente es que tenga el menor impacto posible sobre el planeta. Y aquí podemos hablar de dos términos que pueden ser: uno, que la producción del objeto tenga el menor impacto posible del planeta; y dos, que tenga una buena calidad y que dure mucho tiempo para no tener que volver a producirlo dos veces, y por tanto que el impacto no sea el doble. Entonces, siempre nosotros, por ejemplo, trabajamos con materiales orgánicos que no utilizan ni químicos ni pesticidas, e intentamos utilizar segundas vidas a materiales que en principio eran residuos, como pueden ser bueno, colchones reciclados o otras cosas que hemos hecho con materiales reciclados, tanto plástico como algodón reciclado. Y luego intentamos, pues no lo sé, hay mil formas de aplicar la sostenibilidad en el mundo de la moda, como puede ser, no lo sé, circuitos de tintes cerrados en los que los tintes no acaban en el agua, no sé, hay mil cosas. Entonces, la parte de la sostenibilidad en cuanto a la parte de la naturaleza sería que tenga el menor impacto posible sobre el planeta. En cuanto a personas, nosotros siempre lo que intentamos, y creo que estamos consiguiendo bien, es que a lo largo de toda la cadena de producción, es decir, desde la materia prima hasta que tenemos nosotros la prenda en casa y se envía, todas las personas implicadas en esa cadena tengan unas condiciones dignas de trabajo. Es decir, pues no lo sé, por ejemplo, muchas veces en el mundo moda con algodones convencionales están expuestos a químicos constantemente, que eso es súper malo para ellos, para la salud. Luego también, bueno, hay mil talleres, incluso en España hay talleres clandestinos donde se cose. O sea,
Exacto, o Ya, sea, qué sorpresita. sí, sí. Entonces, nada, es eso, es intentar que durante toda la cadena de producción se cumplan las condiciones unas condiciones de trabajo dignas para las personas y que estén reguladas. Por eso nosotros optamos, por ejemplo, por fabricar 100% en la península, porque por lo menos sabemos que está bajo el marco legislativo de la Unión Europea. O sea, que te aporta muchísima más seguridad que decir, no es que mi taller de Bangladesh cuida a las personas y tú, vale, me lo creo. Y nada, y luego está la sostenibilidad económica, es decir, no tiene ningún sentido hablar de tanto sostenibilidad medioambiental como de las personas si la empresa no puede garantizar una duración a medio o largo plazo. Entonces es súper importante también tener en cuenta como los economics, es decir, toda la parte de la contabilidad de la empresa y asegurar su viabilidad a largo plazo. Vale, y claro, nosotros estamos hablando, vamos, estamos dentro del marco de un proyecto europeo que quiere concienciar un poco, quiere expandir el término upcycling. ¿Vosotros lo habíais escuchado antes, ese Es término? verdad, sí, es verdad que cada vez lo estamos escuchando más. Al principio se escuchaba poco, pero bueno, es verdad que cada vez hay más movimiento, hay más pequeños proyectos, gente pequeñita haciendo cosas de forma aislada, diría. Y bueno, yo creo que cada vez está cogiendo más sentido y más fuerza. De hecho, hemos visto como incluso Levi se ha hecho colaboraciones con empresas de upcycling. ¿Y creéis que Clotsy se definiría como una empresa upcycling? A ver, yo sinceramente creo que no me definiría 100% como una empresa upcycling. O sea, hacemos todo lo posible, como te decía antes, nosotros ahora mismo nuestra prioridad siempre es la calidad, es decir, asegurar que la prenda dure mucho tiempo y eso conlleva mucho, y por ejemplo el upcycling muchas veces conlleva que utilizar materiales reciclados no aporte siempre la mejor calidad. Por ejemplo, tuvimos unas camisetas que eran con materiales reciclados que obviamente somos conscientes de que la calidad no era exactamente la que buscábamos. Entonces, merece la pena utilizar un material reciclado que vaya a durar menos tiempo y que al final te tengas que comprar otra camiseta que utilizar una que puede ser de un material 100% orgánico que te vaya a durar mucho más tiempo. Entonces, ponemos siempre en la balanza calidad frente a durabilidad, primamos siempre por la durabilidad, obviamente respetando respetando siempre o reduciendo al máximo el impacto medioambiental, pero por eso digo que no me consideraría 100% upcycling, es decir, no todos los productos que tengo provienen de utilizar otras materias primas que antes eran un residuo, pero sí que intentamos hacerlo. Por ejemplo, hace 2 años sacamos unas chanclas que para reducir la cantidad de silicona que se ponía en la plantilla, pues utilizaban pozos de café. Hay otras que ponen botellas de plástico, pues sacamos también unas chanclas que eran con colchones reciclados. O sea, sí que estamos muy ligados a la parte del reciclaje y a la parte de upcycling, pero no es 100% upcycling nuestra empresa, por así decirlo. Vale, cuéntanos un poco más sobre la campaña que tuvisteis de utilizar los colchones para crear las chanclas, porque bueno, ya a estas alturas nuestros oyentes saben un poquito más de qué va el término upcycling y claro, a mí por ejemplo no se me ocurriría utilizar un colchón para hacer una chancla. ¿Cómo pensasteis en que el textil que se utiliza para hacer un colchón serviría o sería útil para hacer unas chanclas de la A ver, piscina o de la playa? sí, es verdad que en esto tuvimos mucha suerte. Nosotros tenemos un proveedor en Elche, que básicamente es donde se hace todo el calzado bueno, gran parte del calzado del mundo se hace en Elche. Y nos dijo, oye, he encontrado un proveedor súper guay que hace con restos que tiene en su taller, hace chanclas. Y dijimos, joder, tenemos que ir a verlo. Y fuimos a verlo. De hecho, nos lo dijo, la fábrica parece un vertedero. Y es verdad porque es muy guay porque tiene un montón de restos de colchones que él compra para poder hacer la chancla. Entonces, cuando vimos el proyecto que ellos tenían, dijimos, joder, qué guay, estaría muy guay poder sacarlo nosotros, poder lanzarlo y creo que tendría un impacto súper positivo tanto a nuestra gente, a nuestra comunidad, que le va a encantar, como sobre todo el impacto medioambiental. Entonces decidimos hacer como una campaña. Es verdad que nos pedían mínimos muy altos de producción que no podíamos como asumir y como siempre tiramos un poco de la comunidad y dijimos, oye, mira, hemos encontrado esto, creemos que puede ser súper guay el poder hacer unas chanclas con material reciclado, con colchones, y fue un poco eso, fue un reto y fue muy guay y era un poco el ir viendo con cada venta pues la parte que se iba reciclando. Y es súper guay porque al final
cogen restos de colchones, la parte de la goma eva del colchón, que es como la espuma, y con una mezcla así de entre presión y calor consiguen hacer la forma de la chancla. Y es muy guay. Joder, qué genial. Y estás diciendo que tenéis como una actitud democrática, ¿no? Que le preguntáis a la comunidad Clotzi muchas de las... O sea, os apoyáis mucho en la comunidad que habéis creado, en vuestros fans, por así decirlo. ¿Os apoyan? O sea, quiero decir, ¿tenéis mucha gente que esté a favor de lo que hacéis y que cada vez que sacáis un producto nuevo que tiene unas bases sostenibles y a favor del medio ambiente, están ahí, dicen, venga, sí, podéis sacar otro proyecto o un mini proyectito teniendo en cuenta todo esto? O sea, ¿veis que hay mucho apoyo? Mi A ver, pregunta sería sí, sí, lo si que yo veis sí que hay que veo es mucho. que nos apoyan mucho porque es verdad que, a ver, es muy complicado, ¿eh? Y tenemos una comunidad súper fiel que confía muchísimo en nosotros y es verdad que muchas veces nos sorprende porque el problema de los proveedores en España es que los proveedores en España es un follón, obviamente, y es una cosa muy complicada y hay muchas veces que, obviamente, por motivos incluso ajenos a ellos, la producción se complica, se alargan los tiempos de producción, te dicen una cosa y luego al final es otra. Entonces, es verdad que la gente, yo tengo que decir que es súper paciente con nosotros, nos apoya y yo creo que les gusta mucho el saber porque, claro, lo bueno de hacer una preventa real en la que fabricas solo lo que se vende, es que ellos saben que no estás haciendo una sobreproducción. O sea, no estoy fabricando 1000 chanclas y si vendo 100 pues las otras hay que tirarlas a la basura, sino que estoy fabricando en función de lo que ellos te mandan. Entonces, muchas veces tú puedes ver si el proyecto no funciona o no tiene ningún interés la gente en ello y dices, oye, pues no se produce. Entonces, toda la parte de tener muy en cuenta lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Tenemos también un grupo de Telegram, que quien quiera que quiera meterse a cotillarlo, súper guay, donde la gente, básicamente vamos avanzando un poco lo que vamos a sacar y la gente opina y dice, oye, pues mira, igual el estampado es muy, hemos sacado un estampado, igual el estampado es muy arriesgado y a mí personalmente no me gusta. Yo soy de llevar cosas que son más lisas, pues depende un poco de eso. Entonces sí, yo tengo que decir, la pregunta de respuesta es que sí, que la gente apoya muchísimo lo que hacemos. Obviamente si sacásemos cosas muy feas o que no tienen mucho sentido, yo creo que dejarían de apoyarnos. Vale, recuérdanos, dinos vuestras redes sociales para que la gente que se esté escuchando pueda tener más o menos una idea o que por lo menos os puedan seguir o si no os siguen, que por lo menos conozcan qué es lo que hacéis y que ojeen un poquillo cómo trabajáis. ¿Cuáles son vuestras redes Sí, pues sociales? nada, tenemos Instagram que es clotchy con t, t s y, clotchy.brand y luego tenemos la web que es clotchybrand.com. Luego también en Instagram pues os podéis meter al grupo de Telegram o visitar la web directamente desde allí o lo que sea. Qué genial, muchas gracias. Y vale, una de las patas que es súper importante, que muchas veces las empresas descuidan, es el tema, bueno, las empresas que sobre todo se definen como sostenibles, la parte que descuidan es la parte del embalaje, del packaging. ¿Cómo desde Clotzy hacéis que esta parte sea también sostenible y esté relacionada con el upcycling? No sé si lo hacéis a través de materiales reciclados o quizá pues con otro tipo de materiales. A ver, es verdad que es muy complicado hacerlo, somos súper conscientes, obviamente nosotros no somos perfectos y estamos siempre mejorando y viendo vías como de exploración. Sí que tenemos muy claro que no queremos utilizar ningún tipo de plástico. Los bioplásticos no nos terminan de convencer del todo porque solo se degradan bajo ciertas condiciones que no casi nunca se cumplen, que básicamente se degradan bajo un compost industrial y no hay empresas de compost industrial en España, entonces tampoco es súper fácil. Entonces es verdad que para eso nosotros lo que tenemos es, siempre intentamos hacer que las cosas tengan una segunda vida. Entonces, por ejemplo, las etiquetas que nosotros tenemos son unas etiquetas de algodón, que es un algodón prensado que dentro van semillas. Entonces son etiquetas plantables, básicamente. O sea, tú cortas la etiqueta y plantas las semillas y te pueden salir, depende de la época, pues hay flores silvestres, puede haber tomates, bueno, lo que sea. Luego, sí, el embalaje es de cartón reciclado y lo que intentamos hacer para darle también como una segunda vida es un embalaje de ida y vuelta. Entonces, si cualquier persona tiene que hacer un cambio de evolución, pues mira, pueden utilizar el mismo embalaje y aprovecharlo y no hay necesidad de tirar ese a la basura y coger otro. Y,
y más o menos. Porque luego también para ciertas prendas sí que utilizamos los embolsamos en vez de bolsas de plástico, las metemos en bolsas de algodón y luego esa bolsa la puedes reutilizar infinitas veces. Vale, qué guay, porque sí que es verdad que, bueno, hablando con gente y con muchas veces en los supermercados también lo que nos encontramos es que el plástico está en todas partes, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo podemos reducirlo y cómo a través de los pedidos que hacemos online, que cada vez se llevan más, nos puede llegar una caja a la que le podamos dar una segunda vida, pues siempre es bienvenido, ¿no? Vale, y desde vuestro punto de vista o desde el tuyo concretamente, ¿qué prácticas upcycling, qué buenas prácticas upcycling practicáis vosotros o conoces que puedas compartir con la comunidad que desde el proyecto estamos creando? ¿A nivel personal dices o como empresa? A las dos. O sea, si vosotros queréis compartir alguna otra buena práctica que tengáis que pueda inspirar a otros jóvenes, porque al final nos están escuchando desde diferentes países de la Unión Europea y este podcast se va a traducir, bueno, se va a traducir o quien nos escuche ya lo estará viendo en sus propias lenguas. Entonces, ¿alguna idea que desde Clopsy quieras dar o a nivel personal? Lo que tú prefieras. A ver, sí que es verdad que nosotros, a nivel de empresa, como decía antes, intentamos siempre buscar la opción de reciclados, es decir, siempre que podemos introducir un material reciclado que venga o de botellas de plástico o de algodón reciclado, preconsumo y postconsumo, siempre intentamos utilizarlo, siempre que estemos seguros 100% de que va a ser de una buena calidad y que garantice la durabilidad. Entonces, por esa parte también intentamos añadir packaging que, pues, como decía antes, packaging que se pueda reutilizar varias veces, una etiqueta que sea plantable, que al final eso es como darle una segunda vida a algo que es un desecho. Luego es verdad que para cada uno aplicar en casa, porque claro, al final la técnica de cycling es, pues mira, pues hay un montón de vídeos en TikTok, en Instagram, de pues coge tu camiseta, córtala y la conviertes en una nueva. O coge el pantalón, no sé qué, pero entiendo que la gente tampoco tiene por qué ponerse a coser en casa. Entonces yo creo que también que si descubrimos proyectitos que individualmente lo pueden hacer ellos, pues mira, podemos apoyar también este tipo de emprendedores, de personas, al final son autónomos que también quieren, bueno, aportar su granito de arena. Vale, guay. Me has comentado en otra conversación que teníais desde Clotzy algunos, en la web, teníais algunos tips para hacer upcycling con la ropa. Sí, a ver, lo que sí que nosotros hacemos era, bueno, tenemos como un post en lo que hablamos de algodón reciclado, que básicamente explicamos un poco cómo surge el algodón reciclado, pues hay dos tipos de preconsumo y postconsumo. Una cosa que hacíamos mucho nosotros es a la hora de cortar un patrón se desperdicia muchísimo algodón porque básicamente tú recortas como la figura de la prenda, pero luego es un rollo de tela. Al final, entre el 20 y el 30% se desperdicia. Pues muchas veces lo que hacíamos nosotros era coger esos trozos de tela que sobraban e intentar hacer cosas. Por ejemplo, uno de los primeros años que nosotros estuvimos, bueno, nuestro primer año vendiendo, hicimos mascarillas y nos sobraba un montón de tela. Y lo que hacíamos era hacer bolsas donde meter las mascarillas. Y al final, como eso realmente era un desecho que se iba a tirar, pues cogíamos esa parte en la parte del corte de la ropa y poder reutilizarlo. Luego, eso lo que digo del algodón reciclado, tenemos tanto el preconsumo, que es justo el que yo digo, de ese 20-30% restante, se tritura y se vuelve a convertir en hilo, o el postconsumo, que básicamente es separar los trozos de ropa y volver a convertirlo en algodón, en hilo. Jolines, es que al final todo esto es un mundillo, ¿eh? Que Sí, no es tiene. sencillo, la parte del upcycling. Es verdad que no es sencillo y nosotros queríamos introducirlo muchísimo más, pero es verdad que no vemos súper bien la parte de la escalabilidad del negocio en el upcycling y es muy complicado. En el upcycling me refiero, por ejemplo, de coger prendas, descoserlas, coger las piezas, montarlas todas encima una de otra, cortar como Sí, que piezas para lleva más volver a... tiempo, ¿no? Ya no, lleva muchísimo, muchísimo tiempo y yo creo que aquí lo mejor es confiar en gente que al final tengan proyectos pequeñitos que quieran apoyar o aportar su grano de arena y apoyarles a ellos. Vale, ¿y cómo creéis que desde el proyecto, desde Scale Up Cycling, podemos difundir más el término? ¿O qué nos recomendaríais hacer desde el proyecto para concienciar sobre todo a la gente joven, que es la que está más implicada en temas medioambientales?
o eso parece con los movimientos que hay actualmente. ¿Qué nos recomendaríais hacer? A ver, en verdad que iba a decir, yo creo que lo que mejor podéis concienciar es que dejen de comprar en Shein. Yo creo que con eso ya se hace muchísimo por el Vale. movimiento upcycling y por todo. O sea. Pero nada, es que es algo que es bastante complicado porque al final yo creo que simplemente con educar a la gente en la industria de la moda, educar un poquito de decir, enseñar qué es lo que hay detrás de cada prenda, qué es lo que hay detrás de cada cosa, el trabajo que cuesta realmente, aunque porque cuando una prenda vale 5 euros, el precio lo está pagando otra persona, lo está pagando un país, lo está pagando su tierra, su agua contaminada, su gente explotada, pero al final ese precio se está pagando igualmente. Entonces yo creo que con enseñar lo que hay detrás de la prenda, porque al final, si tú dices, vale, es que vamos a hacer upcycling y vamos a coger y a partir de ahora solo voy a llevar ropa que me haga yo misma para realizar muchas veces y decir, a ver, es un extremo y no está mal, pero realmente el problema no es tú, persona individual, que te estás haciendo todas tus prendas de nuevo o estás reciclando armarios, sino decir, lo que tenemos que hacer es reducir muchísimo el consumo, incluso decir, porque muchas veces nos pasa a nosotros en nuestra web que dice, me quiero comprar la camiseta, pero es que ya tengo cinco. Y dice, a ver, si tienes seis camisetas, te vas a seguir poniendo seis camisetas. No quiere, la cosa es, no es si la necesito o no, es la vas a utilizar o la vas a dejar colgada en una percha todo el día. Entonces es un poco concienciar a la gente y decir, oye, no pasa nada porque consuma, no es que tienes que irte al cero consumo, lo que no tienes que hacer es sobreconsumir y cambiar de armario, por ejemplo, y gastarte 300 euros cada 3 meses en 100 prendas, creo que te puede costar en Shein, y que eso es lo que sí que realmente es un problema, el coger y gastarte 60 euros en 10 o 15 prendas en Primark, en cualquier tienda que puede ser de fast fashion, que eso es lo que realmente tiene un impacto. Vale, o sea que desde el proyecto una de las cosas con las que tenemos que concienciar es sobre el fast fashion, más que nada. Bueno, sí que nos han recomendado en algún momento hacer como talleres, o sea, no talleres, sino explicar a la gente cómo de cosas que ya no tienen el uso original, pues hacer un taller para reconvertirlo en otra cosa. Entonces, quizá algo que podríamos hacer sería, pues con la ropa fast fashion, hacerlo, Sí. hacer como algún tallercillo pues no sé. Eh, y bueno, ya la última pregunta. ¿Hay algún consejo, aparte de los que ya nos has dado, que quieras compartir con la gente que nos está escuchando? Consejo en cuanto a emprendimiento, sostenibilidad, moda o... Sí, en cuanto a todo esto que está relacionado, porque al final es moda sostenible, es sostenible porque está relacionada con favorecer, con producir de un modo medioambientalmente amigable y por otro lado también hacéis prácticas upcycling. Entonces, que esté un poco relacionado con todo. Consejos que queráis proponer, que queráis dar. A ver, es verdad que no tiene mucho que ver, pero yo creo que si le puedo dar un consejo ahora mismo a la gente, vivimos en un mundo en el que vamos todo el día deprisa y corriendo, de verdad, de parar un poco, ser un poco más conscientes de todo, del entorno que nos rodea, de por qué las cosas se hacen de determinada forma, ser muchísimo más conscientes de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de autoconocernos, o sea, dedicar muchísimo más tiempo a estas cosas, parar un poco y a partir de ahí ir trabajando. Obviamente la sostenibilidad es un camino que no se llega de 0 a 100 en un día, sino que se va poco a poco. Yo soy súper imperfecto y todo el mundo, toda la gente que se considera sostenible no es perfecta. Entonces yo creo que tomando un poco de conciencia, sabiendo el impacto que tiene cada cosa, a partir de ahí ir tomando pequeñas acciones que para nosotros pueden ser insignificantes, pero que luego pueden tener un gran cambio. Igual, yo que sé, pasarte a una botella de plástico o pasar de las botellas de plástico a una botella a un termo de acero inoxidable puede ser una tontería, pero puede ser un gran cambio. Y si vas poco a poco aplicando las cosas, después acabarás siendo más sostenible. Bueno, has dicho que no sabes si tiene nada que ver, pero para mí lo que estás diciendo es súper importante y yo creo que para la gente Sí, que nos está escuchando, que esto también es un súper consejazo. Así que muchas gracias por él. que va, Eh, gracias. nos tenemos que despedir ya. Muchas gracias por tu participación, Alfonso. Os deseamos muchísima suerte en todos vuestros proyectos. Esperamos que a la gente que nos está escuchando también le guste un montón. Pues nada, que muchas gracias. Qué guay, sí. Nada, a vosotros por invitarme.
Vale, pues dejamos aquí el podcast, nos vemos en el siguiente y un abracito para todo el mundo. Chao, chao. Adiós.